Qué alegría que estés aquí. Y bueno, Dios te va a hablar con este tema de la caída del hombre. Pero para eso vamos a dirigirnos hasta Génesis, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, a ver qué nos dice la Escritura. Y luego vamos a ir estudiando todo este tema y este mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto ustedes coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. La serpiente, como lo describe muy bien la Escritura, detalla que era el animal más astuto de la creación de los animales salvajes. La serpiente tentó a Eva y quiso incluir el pensamiento en su corazón de que Dios no era justo con ellos y que les tenía muchas prohibiciones y que simplemente Dios tenía envidia o no querían que ellos tuvieran quizás las mismas capacidades de él o mejor. Así fue el inicio de la caída del hombre. Satanás hizo que Eva olvidara todo lo que Dios le había dado e hizo que concentrara sus pensamientos en aquello que no tenía o en lo poco que no tenía. Pues, ¿qué puedes desear después de estar en el paraíso y ser feliz y hablar con Dios cara a cara? Así que la serpiente fue muy astuta, fue muy suspicaz y así ingresó, así metió la tentación al corazón de Eva, haciéndole creer que Dios era injusto y haciéndole creer de que en realidad lo que Dios le estaba ofreciendo no valía nada. ¿Se te hace parecido esta clase de pensamientos cuando nosotros nos concentramos más en las pocas cosas que no tenemos que pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Muchas veces nos enfocamos o nos concentramos o perdemos el tiempo anhelando cosas que en realidad no nos va a servir de mucho o que no son relevantes, en vez de concentrarnos y agradecer a Dios por lo mucho que Él nos ha dado. De hecho, el hecho de estar vivos, respirando, cuando muchos quizás no pueden respirar o no están vivos hoy disfrutando de todo lo que tú y yo podemos disfrutar, ya de por sí es un milagro muy grande. Pero muchas veces nos concentramos en aquello que no podemos obtener o en lo poco que queremos obtener y desechamos toda la bondad de Dios en nuestra vida. Y muchas veces sentimos lástima de nosotros mismos cuando no podemos obtener las cosas que anhelamos y que deseamos, quizás no relevantes, como decía anteriormente. Así que la próxima vez que intentemos sentir lástima por nosotros mismos al decir: ay, pobre de mí porque no tengo esto y aquel sí lo tiene, ay, pobre de mí, rechaza ese pensamiento, porque ese es un pensamiento que no es bueno, porque te va a llevar a anhelar lo poco que no tienes y a estar inconforme con lo que Dios te ha dado, que ha sido con mucho amor, que se entregó por ti y por mí, que hizo un gran sacrificio, y a veces sentimos lástima por lo que no podemos obtener. Eso es el inicio de una tentación bastante fuerte. Al final de cuentas, Eva obtuvo lo que quería, el conocimiento íntimo del bien y del mal, pero las consecuencias fueron desastrosas y la manera como obtuvo esto no dio ningún beneficio para nadie. Al contrario, fue el inicio de una gran caída en esa relación de Dios con el hombre. Y es que tenemos un concepto de libertad bastante errado. Para nosotros la libertad quizás sea hacer lo que a mí me plazca y hacer lo que yo quiera hacer. Pero libertad en palabras de Dios es obediencia. Esa es tener libertad. Tener conocimiento de qué es lo malo y qué es lo bueno. Y saber qué es aquello que no debo hacer y aquello
qué puedo hacer. Esa es la verdadera libertad, ese es el libre albedrío. El libre albedrío muchas veces lo confundimos con libertinaje, con soy dueño de mi vida, yo pienso y hago lo que quiera. Pero es todo lo contrario, o más bien no es de esa forma, o no es la perspectiva correcta. Libertad es saber qué debes hacer, qué puedes hacer y qué no, y cuidarte de aquellas cosas que no son buenas ni agradables para ti. Así tendrás libertad y no vivirás esclavo de los errores ni esclavo del pecado. Y es que esas quizás restricciones o prohibiciones que Dios nos da en realidad no son malas, son para nuestro propio beneficio. Te doy un ejemplo. Es para saber qué es lo malo y lo bueno. Tú sabes que si va un vehículo a alta velocidad y te atraviesas en medio, sabes lo que puede pasar, sabes que es fatal y que es muy malo, obviamente. Entonces no necesitas atravesarte en medio de un vehículo a alta velocidad para saber que lo que te va a pasar va a ser desastroso, va a ser letal y obviamente mortal. Entonces, ¿por qué? Si sabiendo qué es lo malo y si sabemos qué es lo que nos hace tanto mal, ¿por qué decidimos probar si en verdad nos hará mal o no? A eso es lo que se refiere Dios con restricciones o con lo que quiere para nosotros que es bien. Es como cuando el papá le dice al niño, no camines por ahí porque hay espinas y te vas a hacer daño. El niño no hace caso y camina por ahí. Obviamente pasó lo que el papá le iba a decir, se va a herir los pies y después el dolor, tal cual es el pecado y así actúa en nuestras vidas. Satanás utilizó un motivo bastante sincero para tentar a Eva o para motivarla a caer y era serán como Dios. Y en realidad no está mal querer ser como Dios, y quiero que me entiendas, no está mal querer ser como Dios. En realidad debería ser la meta de todo ser humano y practicarlo, querer ser como Dios. Créeme que si todos practicáramos querer ser como Dios, no hubiera maldad en la tierra y todo fuera paz eterna. El problema fue otro, el problema fueron las motivaciones, el problema fue cómo quería ser como Dios. Satanás engañó a Eva queriéndola que actuara o hacer que actuara de la manera equivocada. Y es tomar sus propias decisiones, desafiar la autoridad de Dios, querer parecerse a Dios, pero desafiando su autoridad. Creo que nos suena conocido porque fue lo que Satanás hizo en el cielo cuando era un querubín. Intentó desafiar a Dios haciendo lo que él quería, lo que le pareciera. Es un principio de rebelión y obviamente la rebelión no es buena. Así que tentó a Eva por medio de este principio. Eva cayó y obviamente quiso hacer algo que aparentemente no era malo, pero de la manera incorrecta. Ahora dos conceptos claros. Querer tratar, llegar a ser como Dios, no es lo mismo que querer ser tu Dios. Y obviamente me dirás, no, estás equivocado. Eva, en un principio, eso era un concepto inofensivo, querer ser como Dios. Pero en realidad a lo que lo estaba llevando la serpiente con la tentación era querer ser su propio Dios. ¿Cómo es posible esto? Cuando tú tomas tus propias decisiones, desafías la autoridad de Dios, sacas a Dios de tus planes, ahí le estás diciendo a Dios, a ti no te necesito. Yo soy quien tomo mis decisiones y yo soy mi propio Dios. Y es cuando entramos en una rebelión. Y obviamente la rebelión es rebeldía y va en contra de los designios de Dios. Así que querer ser como Dios no era lo malo. Era que tú estabas dando un mensaje, o Eva estaba dando un mensaje de que ella era su propio Dios porque estaba desafiando y desautorizando o desobedeciendo los mandatos y las leyes de Dios. Ahora, ¿podía Eva haber resistido la tentación? Quizás eso solamente lo sabe Dios. Pero igual ser tentados no es pecado. Ser tentados no es lo malo. Lo malo es cuando te dejas dominar de la tentación y te haces su esclavo. Y entonces cada vez que eres tentado caes en el pecado y no resistes. Ahí ya sí está mal. Pero ser tentados, todos somos tentados y todos seremos tentados. Pero lo grave es cuando la tentación te domina y luego cometes el pecado o te dejas llevar y haces la acción del pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer para resistir a la tentación y no caer en el pecado? O más bien, seremos tentados, pero ¿qué debemos hacer para no caer en el pecado? Lo primero es orar. Orar y pedirle a Dios fuerza
para no caer en el pecado. Lo segundo es huir. Y literalmente, así como veremos mucho más adelante en Génesis, cuando José salió huyendo literalmente de la mujer de Potifar. Y tercero, tener la fuerza de voluntad y negarnos a hacer cosas que tú y yo y Dios sabemos que no son correctas. Satanás tentó a Eva como muchos de nosotros, haciéndonos creer que el pecado era inofensivo. El querer ser como Dios para ella era algo inofensivo. El querer tener sabiduría y tener sabiduría del bien y el mal, íntima sabiduría del bien y el mal, era inofensivo. No parecía tan malo, pero en realidad fueron las maneras, el modus operandi de cómo se hicieron las cosas. Satanás va a tratar siempre de hacerte caer, haciéndote creer que el pecado no te va a hacer daño, o que lo malo que estás haciendo, y que el pecado es agradable, que es rico, que es sabroso y que es inofensivo. Pero detrás de todo eso, detrás de ese telón, detrás de lo bonito que se pueda mostrar el pecado, vienen las consecuencias. Es que por lo general las personas hacen cosas malas porque se han convencido ellas mismas de que lo que están haciendo no le hace daño a nadie y que no es malo ni para ellos ni para los que los rodean. Siempre debemos ver que el pecado es malo, siempre. Pero los pecados que son quizás agradables a nuestra carne, siempre vamos a estar ahí en un vaivén, siempre estamos ahí como que sí, como que no, porque es lo que le agrada a nuestra carne. Y nuestra carne nos va a decir que eso que es agradable está bien hacerlo y que no hay problema en ello. Así que debes prepararte para ser tentado. Debes prepararte para recibir esas tentaciones que van a ser agradables, buenas, según tus ojos carnales, según tu carne. Pero debes estar preparado y debes resistirla. ¿Cómo puedes hacer? Vaya a la palabra de Dios, céntrese en una relación, fortalezca esos lazos, esa relación con Dios y verás que serás tentado, sí, pero al final saldrás en victoria. Así que gracias por reproducir este video. Espero que te haya Dios hablado, que te haya edificado, y si ha sido así, dale un buen like, compártelo, coméntanos, que eso también nos ayudaría muchísimo, y sobre todas las cosas pon en práctica lo que te decimos en este video y pon en práctica lo que Dios te está diciendo a través de este. Muchas gracias por reproducir, gracias por seguirnos y gracias por estar aquí y por reproducir este maravilloso video. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.